Dios les bendiga, bienvenidos a mi lectura diaria. Nos gozamos de que usted pueda ser parte de esta lectura. En el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Qué bueno que usted pueda abrir la palabra de Dios ahí en su casa, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra que creemos que va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. El mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Preciosa la palabra de Dios. Qué bueno es mirar aquí en el mensaje a la iglesia en Sardis 2 tipos de creyentes, y en ellos encontramos, aleluya, al Señor hablándole a estos creyentes, diciéndole de que Él conocía todas las cosas y de que ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. El Señor le habla y les dice que sean vigilantes y que afirmen las cosas que están por morir, porque ellos, hermanos, aparentaban delante de los hombres, ¿verdad?, que vivían, pero en verdad estaban muertos. Esto nos habla de que se habían alejado de la búsqueda de Dios, de la lectura, de la oración, del ayuno, de que ellos habían perdido esto, pero mostraban a los hombres como si lo hacían. Y Dios tiene que venir a hablarles y a decirles que afirmen las cosas que están para morir, porque si no, el Señor iba a venir como ladrón en la noche, aleluya, para traer juicio sobre ellos. Amén, Jason. Mire que el Señor aquí le dice que acuerde lo que había recibido, que acuerde y guarde y se arrepienta. Quizás esos son los creyentes que en un tiempo determinado tenían años de estar en el Evangelio y fueron creyentes que se mantenían en la presencia del Señor. Pero Dios tiene que venir a confrontarnos y a decirles que si ellos no afirmaban las cosas, el Señor iba a cumplir la profecía que tanto estamos esperando, que el Señor venga por su iglesia. Y dice que vendría como ladrón en la noche, y cuando viniere, ellos no se darían ni cuenta, y aún sus almas se perderían. Pero también el Señor habla acerca de un tipo de creyente, que es un creyente que sí mantenía ahí en la presencia del Señor. Quizás es un creyente que mantenía consagrado, orando, haciendo lo que aquel creyente había perdido. Y el Señor le dice que ese creyente iba a ser recompensado, que un día estaría delante del Señor y que el Señor lo presentaría como el esposo delante de su Padre. Y que dice la palabra de Dios que te estaría con vestiduras blancas y tendría la recompensa que todo creyente estamos esperando. Qué bueno que nosotros como creyentes podamos atender el llamado que el Señor nos está haciendo. Mire que el primer creyente era un creyente que se había descuidado delante de la presencia del Señor. Un creyente que había dejado y se había conformado con una vida mediocre delante de la presencia de Dios. Mire que el Señor le dice que afirme, que vuelva de nuevo a lo que él practicaba antes. Quizás era un creyente que había perdido la comunión con el Señor, que se había alejado de Dios y que había dejado, y quizás porque tenía tiempo en el Evangelio, creía que el orar ya no era necesario, que leer la palabra de Dios ya no era necesario, y que el estar en comunión con Dios no era necesario porque se sentía lleno. Pero qué maravilloso es el Señor, cómo Dios nos habla de estos 2 tipos de creyentes. Sí, a este creyente, en efecto,
El Señor le está diciendo que sea vigilante. O sea, en otras palabras, que reaccione, que abra los ojos, que se dé cuenta que está actuando mal y que afirme esas cosas que están para morir, porque si no el Señor iba a venir con juicio sobre ellos. Pero también el Señor habla de los otros que estaban allí, que no habían manchado sus vestiduras, y que les dice que, que los que vencieren serían vestidos de vestiduras blancas, y que el Señor no iba a borrar el nombre allí del libro de la vida. Amén. Y mire cómo el Señor termina. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno que nosotros en esta mañana podamos oír, estar atentos a lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje. Y que nosotros podamos como retener lo que el Señor nos ha dado. Y que nosotros podamos mantenernos, ya seamos un tipo de creyente consagrado al Señor. Qué maravilloso es que usted sea un tipo de creyente que está esperando a Dios, que mantiene en comunión con el Señor. Bueno, el Señor le habla a usted y le dice que si usted es un tipo de creyente así, usted debe mantenerse delante de Él, porque Él tiene una recompensa para su vida allá en el cielo. Pero también si es un tipo de creyente que ha dejado la comunión con Dios, y que es el creyente que el Señor comienza hablando en el pasaje, un creyente que se ha conformado por el tiempo que tiene en el Evangelio, creyendo que ya no es necesario buscar al Señor, usted puede afirmar lo que aún tiene por morir. Si usted es un creyente que ya está a punto de apartarse del Señor, de aún lo que tiene de Dios, de perderlo, qué bueno que usted pueda volver nuevamente al Señor. Amén. Si hubiera algún creyente allí que nos está escuchando, que se ha alejado, que ha dejado la oración, que todos estos meses, aleluya, quizás las dificultades, los problemas han permitido que su vida espiritual mingüe y haya bajado en la oración, en la lectura, pues qué bueno que a través de esta lectura usted pueda reaccionar y afirmar esas cosas que están para morir, porque la venida del Señor está cerca. Por eso vamos a orar, vamos a hacer una oración, aleluya, por usted y también por aquel que está permaneciendo haciendo lo bueno, para que el Señor ayude a seguir haciendo su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, por esta bendición. Gracias porque a través de este mensaje a la iglesia de Sardis, usted muestra, Dios mío, la condición. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que usted ayude a aquel hermano que se ha descuidado en la oración, en la lectura, en la búsqueda de tu palabra, Señor. Pero también por aquel que está perseverando, ayúdalo a no menguar, ayúdalo a avanzar, ayúdalo a seguir adelante, Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío. Te damos gracias porque usted fortalece y habla a tiempo a cada vida, a cada hermano, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga y les esperamos, ¿cierto? Para una próxima oportunidad. El día de mañana le animamos para que se una a nosotros en esto que se llama Mi lectura diaria. Dios les bendiga. Dios les bendiga.